afronta usted su declaración mañana en el Supremo? Bueno, pues con ganas de poder aclarar las cosas. Una declaración que llega después de la de Víctor de Aldama, que ayer mismo lo volvía a señalar, pero Koldo se defiende. Puede contar lo que crea conveniente. Según tengo entendido, ha habido una pregunta que le han hecho si había alguna prueba de que había entregado comisiones. Y al parecer ha contestado que no. No lo puede probar porque no es verdad. Y lo argumenta. Y vamos a creer solamente a una persona, la cual aporta un papel y unos pantallazos. Y con eso podemos desprestigiar a una persona para toda la vida. También nos ha contado cómo se gestó esta famosa foto. Koldo afirma que no hubo ninguna reunión entre Sánchez y Aldama, pero sí da un detalle nuevo. No hubo una instantánea, sino 3. Eso no fue una reunión. No, ya se sabe que no. Se ve claramente que es una secuencia de 3 fotos y sale al pasillo. Es así de sencillo, como ha hecho miles de fotos el presidente y cualquier otra persona que en este país ha tenido un cargo representativo. El presidente no sabía quién era Víctor de Aldama. Estoy seguro de que no. Será su primera comparecencia ante el juez. Cuando lo detuvieron y pasó por la Audiencia Nacional, se acogió a su derecho a no declarar. Llega también después de la de su ex jefe. Koldo mantiene la lealtad intacta hacia Ábalos. Es una gran persona, mejor político y que, bueno, pues todo lo que le están diciendo de él, pues es injusto y mentira. ¿Cree usted que no ha hecho nada? No, estoy seguro. Y concluye. No creo que haya hecho nada ilegal. ¿Y usted? ¿Yo? En mi vida he hecho muchas cosas. Pero con el señor Ábalos ninguna. El señor Aldama ha dicho que él repartió comisiones entre usted y el señor Ábalos. ¿Esto es así? ¿Esto es cierto? No. Puede haber dicho lo que él crea conveniente. También ha dicho que ha entregado 4 millones y puede decir lo que él crea conveniente porque este país, gracias a Dios, es libre para poder opinar lo que él crea conveniente. Pero lo más importante de todo es poder informar al juez de mi verdad, porque llevo 10 meses, y poderle decir lo que yo he hecho o lo que no he hecho. Pablo, niega rotundamente el cobro de comisiones. Sí, bueno, claro, normal. Normal, lo que tiene que explicar es él, si ha habido un... De esta manera, Silvia Inchaurrondo abría esta misma mañana su programa. Y volvía una vez más a desmontar las acusaciones de Víctor de Aldama, realizadas ayer en su declaración ante el Tribunal Supremo. Como podremos escuchar a continuación, y de la mano del juez Ignacio González Vega, Silvia Inchaurrondo consigue hacer un retrato de todas las incongruencias y hechos extraños que están rodeando este caso. Que llega en una semana muy intensa. Ayer fue el turno, como veníamos comentando también, de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Koldo, que apuntó directamente a Ábalos, también mantuvo sus acusaciones contra Ángel Víctor Torres, y esta vez la novedad, Irma, es que apunta también directamente al Partido Socialista sin pruebas, eso sí. Sí, eso es. Dice que Ábalos y Koldo le decían que parte de esas comisiones iban a parar al Partido Socialista. Si bien es cierto, no ha aportado ninguna prueba de que eso fuera así. Mantiene que pagó alrededor de 3,5 millones de comisiones que se repartían entre el mismo, Koldo, Ábalos y, como decía, en el Partido Socialista. Eso es lo que ha dicho respecto a las comisiones que se habrían obtenido a cambio de esos contratos. También ha hablado de ese documento que aportó al Supremo, ese documento sobre las obras que se habrían licitado a diferentes empresas. Dice que tuvo conocimiento de él a través de Koldo y ha aportado un nuevo documento que es ese manuscrito que hemos visto en las últimas horas, que dice que corresponde a Koldo García. Dice también que la mano que se ve en esa foto es del propio Koldo. Koldo ya nos ha dicho que no reconoce su letra y lo cierto es que ese manuscrito apenas se entiende lo que quiere decir. También ha aportado otros documentos, son una serie de WhatsApps que se habría intercambiado con Koldo García y que tienen que ver, dice, con esas comisiones. Y se ha mantenido en algunas de las acusaciones que ya hizo en la Audiencia Nacional contra destacados miembros del actual gobierno. Mantiene que le dio esos 15.000 euros a Santos Cerdán, aunque afirma que no tiene pruebas de ello. Afirma también que alquiló varios pisos de Airbnb que se le habían pedido
para mantener encuentros, dice, con señoritas. Apunta a que Ángel Víctor Torres habría estado en uno de esos pisos, y hay una novedad, un nuevo nombre que sale a la palestra, el de Reyes Maroto. Dice que ha pedido que se haga el volcado de ese teléfono que está, si recordáis, en la Audiencia Nacional, en la causa que se está instruyendo de los hidrocarburos, porque dice que ahí hay conversaciones que probarían que ha habido tráfico de influencias. Dice que hay tráfico de influencias porque si él pedía que Reyes Maroto, Teresa Rivera o pues estos ministros le recibiesen, le recibían. Y dice que por eso hay tráfico de influencias, y vuelve a reclamar que ese móvil le sea entregado aquí al instructor del Tribunal Supremo para que él mismo pueda examinar esas conversaciones. Con casi media hora de antelación y escoltado por Desocupa, así llegaba Víctor de Aldama al Supremo. Aldama, ¿cómo afronta la... ¿Va a tener alguna prueba, señora Aldama? Ante el juez ha reconocido ser el presunto conseguidor de la trama y ha señalado de nuevo al exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Por cada contrato de obra pública adjudicado, pedía a las constructoras una comisión de entre el 1 y el 1,5%. Él se quedaba una parte, pero el resto era para Ábalos y Koldo. Y aporta la foto de este documento manuscrito supuestamente por la mano derecha de Ábalos. En total, dice, se habrían pagado más de 3,5 millones de euros en mordidas, y una parte, según Aldama, iba al Partido Socialista, pero esta nueva acusación no la ha podido demostrar con pruebas. ¿Qué quieres saber? Ha dicho al juez que pagó 3 pisos en Madrid, a los que acudían José Luis Ábalos y el ministro Ángel Víctor Torres para, según sus palabras, tener encuentros con señoritas. Tras algo más de 3 horas de declaración, salía tan rápido como entraba. Ahora, sin pasaporte y con la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días. Ignacio, ¿qué hace un juez cuando alguien va ante él? Le suelta una serie de cosas, acusaciones concretas, pero sin demostrarlas. Bueno, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Se desestima? Porque si no hay pruebas, pues no puedes avanzar. ¿Hay que buscarlas? ¿Cómo se actúa? Claro. Aquí la cuestión fundamental es saber en qué condición uno se presenta ante el juez y declara. Si declara en condición de testigo, entonces el testigo está obligado a decir la verdad. ¿No? Y por tanto, si faltara la verdad, pues entonces puede incurrir en un delito de falso testimonio que en causa criminal puede estar castigado con penas de prisión. Si es en calidad de investigado, como es el caso del señor Aldama, pues puede decir, pues la estrategia de defensa es o no declarar o incluso declarar, pero incluso mentir. Con lo cual, todo lo que diga el señor Aldama hay que valorarlo en términos de su propia defensa. Más allá de eso, si tiene alguna verosimilitud y credibilidad, estará en que pueda aportar pruebas de lo que está diciendo. Y si no, pues quedará simplemente en una mera declaración. Que claro, que es algo que puede dañar reputacionalmente pues, a partidos políticos o a otras personas, porque creo que en esa declaración incluso pues hay afirmaciones que se hacen que corresponden al ámbito de la intimidad y que no veo que tengan nada que ver con el delito que se está persiguiendo, ¿no? Como por ejemplo los pisos, ¿no? Claro, evidentemente. Pero aquí lo que dice, un segundito, aquí lo que dice Aldama es que él supuestamente pagó entre 3,5 millones y 4 millones de euros en mordidas a Koldo García, a José Luis Ábalos, y que parte de esas mordidas iban al Partido Socialista. Le dice el juez inmediatamente, ¿tiene alguna prueba usted? Y dice él, no. Entonces, ¿el juez investiga por ahí, tira del hilo como planteaba Marc, o lo deja en stand-by porque no le han aportado pruebas y por tanto se puede quedar simplemente en una difamación? Bueno, es que esa valoración que hace el juez forma parte de la dirección de la investigación que corresponde al juez instructor. Es decir, tendrá que ver cómo puede acreditar las afirmaciones que se hacen o si ni siquiera merece la pena buscar o practicar diligencias de investigación para tal extremo. Yo creo que aquí lo fundamental es ver si efectivamente ha habido pagos en comisiones a determinadas personas. De forma genérica, decir al Partido Socialista no se concreta nada, con lo cual no creo que vaya por ahí a investigar el juez instructor. Ahora bien, si dice que ha hecho un pago en B a determinada persona, pues obviamente, o por ejemplo, los contratos que se han podido ver modificados y se han cobrado comisiones, sí existen posibilidades de poder comprobarlo. Simplemente, pues acudiendo a alguna pericial donde se pueda acreditar que esos contratos han sido amañados o ha habido un sobrecosto de los contratos. Pero el hecho de decir, pues he financiado a un partido político, pues sin más, yo creo que esto no tiene recorrido alguno. A mí me extraña dar tanta credibilidad
esta persona? O sea, no sé, o sea, vamos a mover toda esta cosa que cuesta tanto dinero porque hay alguien que dice, es que yo he financiado al Partido Socialista, dice, vamos a comprobarlo. Entonces el juez pone en marcha todo un mecanismo que nos va a llevar de nuevo a la UCO, de nuevo a investigar todo eso. Se da credibilidad, porque aquí hay un tema obviamente de jerarquía y de credibilidad. También aludo a los periodistas. También tenemos que ver hasta qué punto determinadas informaciones vienen de una fuente fiable o de una fuente intoxicada o tóxica. O sea, no lo entiendo. Es decir, el juez tendrá que ver y por cierto, técnicamente no sé si es posible, pero si a ti te dice, claro, la dice al juez, es que hay 3,4 millones de obras, comisiones a constructoras, y el juez entonces dice, ¿pero a qué constructoras? ¿Qué contratos? ¿Cuándo se produjo? El desglose de los 3,4 millones, ¿no? El juez no pregunta nada. O sea, este señor llega allí, suelta todo esto y hasta ahora que se sepa, que se sepa. A este Aldama, señor, no le preguntan nada, tampoco los periodistas. Quiero decir, a ver, Aldama, se lo pregunto yo ya, que soy periodista. Los periodistas le preguntaron a la salida, pero no quiso responder. A ver, bueno, le pregunto yo ahora, ya que tengo la ocasión, ¿no? ¿Qué constructoras son estas, señor Aldama? ¿Qué contratos se refieren? ¿A qué ministerios afectan? Desglose de los 3,4 millones de euros, cómo se pagó y cuándo y a quién. Todas estas preguntas no las hace el juez. Recordar que el origen de todo esto son 7 denuncias que en su momento interpuso el Partido Popular de Madrid contra compras que tenía duda de material sanitario. Claro. De esas 7, se desestimaron 6, una avanzó y es lo que nos ha llevado hasta aquí. A ver, yo voy a recurrir a Irma Frigenti, a la que le tenemos frita a preguntas, pero como siempre se nos ocurren, porque siempre nos surgen dudas. A ver, Irma, ayer a Aldama le preguntaron por ese papel que él mismo entregó al juez para decir, oiga, mire, es que en este papel, que es un papel que se puede descargar cualquiera, pero bueno, de obra pública, de los presupuestos generales, él lo subrayó y dijo, miren, esta de aquí es una obra pública donde hubo mordidas, y esta, y esta, y esta, y esta. ¿Por ese papel le preguntaron ayer a Aldama, Irma? Sí, le preguntaron, le hicieron varias preguntas. Lo primero que le preguntaron es que cómo había tenido acceso a ese documento. Dijo que era un listado que no era elaboración suya. Dijo que el listado se lo entregó Koldo en su despacho y que es Koldo quien hace el subrayado. Dice que son los que indican, Koldo y Ábalos, qué compañías tenían que licitar y, como digo, que el documento se lo da Koldo. Por eso dice, si recordáis, en la documentación que aportó al Supremo decía que aparecía una letra en el pie de página que no podía asegurar si era de Koldo o de Ábalos. Él lo que hace es inferir que las notas son de ellos dos, porque son ellos, dice, quienes les entregan ese documento. Pero afirma que no puede saber y que no puede asegurar de quién es esa letra que aparece en ese papel que aportó hace unos días aquí al Tribunal Supremo. Y es que a mí me surgen algunas dudas. Yo no sé los espectadores cómo pueden estar llevando este caso, porque nosotros, mira, tenemos al fin y al cabo Irma Frigenti, la freímos a preguntas y más o menos pues avanzamos. Pero los espectadores dirán, pero vamos a ver, hay una causa en el Tribunal Supremo que es la que investiga si hubo mordidas a cambio de conceder la compra de los contratos públicos por las mascarillas en pandemia. Esa la lleva el Supremo, vale. Luego tenemos en la Audiencia Nacional el caso de hidrocarburos, en el que se le investiga, en este caso a Aldama y a algunas personas más, por haber cobrado el IVA, no haberlo declarado, más de 222 millones de euros y algunos detenidos más en el día de ayer. Lo de las constructoras, ¿cuándo sale? Lo de la adjudicación de Fomento, esa supuesta adjudicación a cambio de mordidas a empresas constructoras, ¿de cuál de los dos casos es? Enseguida le voy a preguntar a Irma Frigenti, porque lo que sabemos hasta ahora es que Aldama da este papel como prueba de que todo lo que ha dicho es verdad para poder eludir la prisión provisional. Pero de entrada aquí, adjudicaciones de Fomento a constructoras, en ninguno de los casos estaban investigando, Ignacio. Bueno, yo tengo que reconocer que no conozco al detalle la investigación. De todas maneras, lo que sí matizaría de lo que dices es que en el Tribunal Supremo se está investigando lo de las mascarillas, pero se está investigando porque el señor Ábalos es aforado, pero donde realmente se está investigando es en la Audiencia Nacional. Pero si el señor Ábalos mañana renunciara a su escaño de diputado, se revertiría la causa ante la Audiencia Nacional, que es el órgano natural para llevar este tipo de asuntos, ¿no?
Esa es la única aclaración que hago. Ahora bien, ya el hecho de decir dónde se ubica cada una de estas cosas, ahí reconozco. Lo digo porque en medio de todo esto es que surgen informaciones y uno se para y dice, vale, perfecto, entonces, ¿esta información en qué casilla la ubico? ¿En casilla hidrocarburos o en casilla mascarillas? Es que aquí la intención de Aldama de dar un triple salto mortal y convertir lo que ya era grave, que era que se cobraran comisiones por mascarillas, a que se diera una trama previa incluso, porque se habla de 2019, vinculada a la obra pública. Con papeles así que se hace, Ignacio. Es decir, no es la primera vez que aparecen papeles manuscritos en las grandes causas de este país. Pues hombre, realmente hay que darles el valor que tiene. Si yo aporto un manuscrito, pues poca prueba puedo acreditar del hecho, ¿no? Un segundito, cuando Aldama dice, oye, yo quiero salir ya de la prisión provisional porque se me está haciendo muy dura, claro, es lo que empieza a hacer es abrir otra vía y decir, mire, yo además de lo del caso mascarillas, le puedo informar de un montón de cosas que si usted me saca de la prisión provisional, yo le traigo las pruebas. Y las pruebas son un folio que se imprimió con la obra pública subrayada que luego ha desmontado el Ministerio de Fomento. Pero es que hay más, porque es que en este caso de los hidrocarburos, por el que se le investiga, el caso de los hidrocarburos se investiga a varias personas, entre ellos el empresario Víctor de Aldama, por haber cobrado el IVA de la venta de fuel gasolineras, pero no haberlo declarado y no haberlo devuelto ese IVA y haberse quedado con ello. Dirán ustedes, ¿con cuánto se quedaron? En un principio se pensaba que eran 182 millones, pero es que con las últimas detenciones de ayer de varios colaboradores de Aldama Irma, habría que añadir un fraude de 40 millones más. Es decir, estaríamos en 220 millones de euros, ¿no? Sí, fueron detenciones que la Guardia Civil hizo en la segunda fase de esta operación del fraude de los hidrocarburos, en el que Aldama es uno de los cabecillas. De hecho, por eso estuvo en prisión provisional hasta que la Fiscalía pidió que se le pusiese libertad tras la declaración en la causa de Koldo. Son 4 empresarios los que fueron detenidos. El presunto testaferro de Aldama, Luis Alberto Escolano, que por cierto fue la persona encargada de pagar ese alquiler, presuntamente del piso de Jessica, esa mujer con la que Ábalos mantenía una relación. También se detuvo a Carlos del Castillo y también se detuvo a otra persona cuyo nombre seguro sonará, es Carmen Pano, que es la mujer que afirmó haber llevado 90.000 euros a Ferraz en bolsas de basura. Y también se detuvo a Leonora, la hija de esta, que es una expareja de Aldama. La organización disponía de una estructura societaria con la que habrían cometido un delito de fraude fiscal y tenían también una estructura paralela en terceros países. Bueno, de momento el juez del caso Koldo ha rechazado citar a Carmen Pano, que fue detenida ayer en esos registros que se llevaron a cabo en Zaragoza, en Sevilla y en Toledo, pero sí que ha pedido a la UCO que compruebe si realmente se produjo esa entrega de bolsas con dinero en Ferraz. Así que son 4 los detenidos en esta operación de la UCO, en esa causa de los hidrocarburos que está investigando el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y que de momento sigue bajo secreto de sumario. Entonces, Ignacio, hace 3 semanas Aldama lo que dice es yo quiero colaborar con la justicia, ¿no? Está investigado en 2 casos, el caso Mascarillas y el caso de los hidrocarburos. Lo que une a ambos casos es que tienen el mismo fiscal. Entonces, Aldama habla con el fiscal y dice, oiga, yo quiero colaborar con la justicia, sáqueme de prisión provisional que le voy a aportar datos relevantes. Se le sacan un tiempo récord, estamos hablando de horas, de la tarde a la noche. 3 semanas después ha presentado un folio que cualquiera de ustedes se puede descargar, lo ha subrayado, ha dicho, esto es la concesión de obra pública a cambio de la que se ha pagado Mordidas, que es un asunto que no estaba en investigación. A todo esto añadamos que 3 semanas después se detienen a 3 colaboradores suyos y se añade 44 millones de euros a un fraude por el que se le investiga a él. Y él sigue fuera de la cárcel. Sí, a ti la actuación, yo sé que es muy difícil que os pronunciéis sobre esto, pero ¿es un funcionamiento, digamos, habitual, digamos, no correcto, habitual de la justicia este? Es verdad que llama la atención. Claro, yo no conozco los detalles del caso. Es verdad que es un caso único hasta ahora. No había visto un caso similar en el que, insisto, no sé qué vínculos puede haber entre ambas causas. Lo que sí es verdad, y me parece fundamental, es que en la causa donde estaba en prisión ha guardado silencio y no ha declarado. Y en la causa distinta es donde ha afirmado o ha manifestado su colaboración con la justicia.
Probablemente haya que esperar más tiempo para ver en qué se fructifica esa colaboración con la justicia, porque hasta ahora ha sido unas meras manifestaciones sin ningún respaldo probatorio. Pero claro, para hacer esta valoración de esta estrategia, creo que probablemente haya que esperar semanas para saber efectivamente en qué ha consistido la colaboración de la justicia y ya después, ya a medio plazo, si le ha sido o no rentable.